invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Aquí continuamos en el informativo del Eje Cafetero a través de la emisora Que Buena 92.1 FM, a través de Risaralda TV, canal de televisión online, en redes sociales para Colombia y el mundo. Recordarles que el número de teléfono fijo está para que llamen en el momento que quieran aquí a la cabina 606-342-1050, que está también la línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes al 328-28-1752. 328-28-1752. Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Gilberto Cardona López, músico, ingeniero industrial, profesor universitario, gestor cultural, entre otras cosas muy interesantes, muy importantes. Van a seguir ustedes hablando de cosas que definitivamente gustan, que llaman la atención, que hoy van a hablar también de la Feria Agroindustrial, ¿no?, realizada en el año de 1938. Todos estos temas con ustedes a esta hora de la mañana, aquí en el informativo del Eje Cafetero. Julián, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, un saludo para el doctor Germán Aguirre y a todos los compañeros Camila y Alejandro en el Control Master. Un saludo para todos los oyentes. Habíamos quedado debiéndoles aquí en la conversación con el historiador Gilberto Cardona López. Historiador también, sí señor. Los temas relacionados con la primera feria agroindustrial, que fue una feria nacional realizada en una ciudad que no era capital de departamento. Los saludamos también, doctor Gilberto Cardona López, bienvenido. Mucho gusto de estar con ustedes y con toda la audiencia, comentando estos temas de interés de nuestra ciudad que nos plantean también como unos retos de recuperar esa pujanza que tuvimos en algunas décadas y que ya es hora de empezar a transitar unos nuevos rumbos. Bueno, ahí está para que nos ilustren de todo eso tan importante también a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Claro. A ver, la Feria Agroindustrial, pues siendo un hito a nivel nacional, para que se realizara en esta zona del Eje Cafetero, lo que deducía la élite, los grupos, el poder dominante en ese momento era que se realizara en Manizales. Manizales, que ya era sede de universidades importantes, que ya tenía unos escenarios específicos para su realización, que tenía casas comerciales extranjeras, que tenía ese músculo financiero de los bancarios tan reconocido para ese entonces, que era la sede también natural de los dirigentes más importantes de lo que luego se convirtió en la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces vino a convertirse en una oportunidad para mirar hacia una ciudad intermedia como Pereira y mirar hacia dónde se dirigía y cuáles eran los hilos del desarrollo, los hilos de la geopolítica, donde merecía realmente estar ubicados. Entonces usted, como historiador que ha tenido énfasis y como ingeniero que ha tenido énfasis en el asunto de la historia de la industria en lo textil, ¿existe referencia de la participación de industria textil en esa feria agroindustrial? Claro, claro que sí. Pero volvámonos un poco más atrás. Pereira fue una ciudad de ferias ganaderas desde la década del 20. Aquí se reunía la ganadería de todo el país y eso permitió unas acumulaciones de capital muy importantes que fueron las que posibilitaron que ya con la posibilidad de traer maquinaria a la ciudad con el tren se generaran las primeras industrias, pero eran industrias de todo. Hubo un anuario estadístico en 1927 donde se referenciaban las industrias de velas, ¿sí?, las industrias de tabaco, todo el procesamiento de alimentos que salían de Pereira hacia todo el país. Cervezas y gaseosas. Cervezas, gaseosas. Jabones. Sí. Y
las máquinas de coser que llegaban a la ciudad y al campo fueron posibilitando la formación de talleres de confección ya destinados a surtir un mercado nacional. Máquinas de coser y de tejer. Sí, porque un paréntesis, Gilberto, ahí podría decirse que en ese momento en cada barrio, en el centro usted encontraba 10, 15 sastrerías, ya en cada barrio se sabía que había una modista de figurín que le hacía los trajes para las novias y para los matrimonios y para las cosas especiales. Y los sombreros para los hombres, que todo el mundo salía de sombrero, los campesinos y todo. Aquí había fábricas de sombreros muy finos. Claro, Barbicio, por ejemplo. Sí. Entonces, esa década del 30, que marca como un hito en el desarrollo de industria en Colombia, aquí tocó muy fuertemente. Y por eso, para el año 38, Pereira estuvo en la capacidad de desarrollar la feria industrial más grande de ese momento. En Colombia. En Colombia. Yo les voy a leer un pedacito del discurso del presidente Eduardo Santos inaugurando esa feria. Dice así: como presidente de la República me es infinitamente grato y honroso declarar abierta esta exposición. He venido en compañía de los ministros de despacho y de varios gobernadores a esta ciudad ilustre a rendirle un tributo de homenaje y gratitud. La energía, el entusiasmo y el fervor con que se ha organizado esta exposición nos está demostrando lo que puede hacer Colombia en el adelanto de sus industrias. Por sus salones que he recorrido he visto con interés y afecto este gran certamen industrial. Desde los grandes hasta los pequeños industriales han participado en esta gran obra para demostrar de lo que es capaz el ingenio y la energía colombiana. He observado desde un motor diminuto hasta los grandes pabellones que constituyen un acto admirable. Así estaba Pereira en 1938. Eso es un orgullo. ¿Por qué no continuaron esas ferias industriales en Pereira, a pesar de que la industria se siguió desarrollando? Porque la industria tomó como sede Dos Quebradas, y Dos Quebradas era un corregimiento de Santa Rosa de Cabal, y ahí había una disputa entre los municipios. Sí, política. Sí, Santa Rosa siempre fue mucho más propensa a Manizales y Antioquia, y Pereira siempre quería como ser más grande y llegar a independizarse un día. Pero si hubieran continuado esas ferias industriales, hoy en día Dos Quebradas tendría una de las más importantes y grandes del país. Porque inclusive las ferias industriales que se han hecho durante muchas décadas en Bogotá son ferias más de importación de maquinarias, de repuestos, en fin, para surtir la industria colombiana, que ferias de motivar el mercado internacional hacia lo que producimos. Necesitamos una feria que muestre lo que hacemos. Claro, al revés, en sentido inverso. Que muestre lo que hacemos y que haga que nuestros propios pobladores se den cuenta que cuando están comprando algo en un almacén o en un supermercado es producido aquí, porque la gente cree que es producido en otras partes. Dos Quebradas tiene una industria alimenticia importantísima, metalmecánica importantísima, industria de los plásticos genial, nunca ha dejado de ser un emporio de confección, y si seguimos los rangos da con qué hacer grandes ferias, exposiciones. Sí, hasta donde usted ha investigado, Gilberto, los antecedentes de Valer, de la compañía o todo ese grupo industrial de Valencia Hermanos, ¿hasta dónde se remonta? ¿Alcanzan a estar en la feria agroindustrial del 38? No, eso fue después, eso es de los 40, porque es que mucha de la mano de obra de las campesinas desplazadas que llegaron a trabajar en la confección, fue a raíz de toda esa violencia que vivió el eje cafetero y Tolima y en fin. Pero antes de eso venían a trabajar en las trilladoras de café, sí, que no necesitaban ningún conocimiento. En cambio, para confección sí necesitaban saber manejar una máquina. Claro.
Pero creo yo que se equivocan muchos historiadores cuando dicen que fue con la plata del café que aquí se empezó a generar industria. No, fue con la plata de la ganadería, de las ferias, que se acumuló capital para poder tener industrias. Y posteriormente Pereira decidió que Pereira no iba a ser industrial, sino una ciudad comercial, una intermediaria. Y eso nos ha perjudicado mucho. ¿Por qué? Porque aún lo que producimos acá no ha sido vendido como debe ser vendido, sino que más bien Pereira se dedicó a traer cosas de afuera para competir con las nuestras. Y mire que hay otro aspecto que nota uno sobre la riqueza en los inicios de la riqueza en el municipio de Pereira, y es que eran las sociabilidades. No eran capitales de individuos en específico, sino que uno se pone a observar en todos esos emprendimientos que aparecen y se asocian. Se asocian amigos, se asocian parientes. Miremos que cuando ahorita que mencionaba lo de Valencia Hermanos, es que ellos juntan todo ese acervo económico que hay para ellos y lo enfocan en un objetivo específico. Entonces, sí es muy claro que, bueno, la ganadería influye, pero también es como cada uno suma un poquito y el otro, y se convierte en un capital importante enfocado a un objeto de manufacturero o a un objeto de producción. Claro, la palabra se respetaba en esa época como sagrada. Luego se empezaron a disociar las sociedades porque hubo un irrespeto total a los acuerdos que se hacían. Pero, por ejemplo, existía también unos dirigentes empresariales que se iban a buscar inversión, que se iban y traían extranjeros a que conocieran esta tierra de fertilidad y de progreso, y se los traían a invertir. Usted en sus libros habla cómo se trajeron a los franceses a Textiles Omnes, cómo se trajeron a los ingleses, a los canadienses, y surgieron grandes industrias en Dos Quebradas con capital extranjero. En el caso, por ejemplo, de Valer, era gente que se iba a los mercados de Estados Unidos a mostrarle la calidad que estábamos en capacidad de producir en materia de vestuario. Entonces llegaron a ser emporios que dominaban el mercado en la Florida, ¿sí? Como hoy en día existe Nicole, que no se ha acabado, ¿sí? Y que realmente casi toda su producción está enfocada al mercado internacional. Eso es lo que tenemos que estudiar y replantear. Claro. Aquí tiene que haber mucho más interés por la industria, por la divulgación, por la comercialización de lo que hacemos y sobre todo por la pertenencia de toda la población frente a nuestros industriales. Claro, usted me recuerda de paso Industrias Frioni. Yo recuerdo que para la década del 80 Pereira podía tener 30 tiendas de camisas Frioni, que eran propiamente pereiranas, que tenían la ergonomía del colombiano, toda la variedad que haya, y detrás de eso, pues, una generación de empleo enorme, ¿sí? ¿Qué pasó con Frioni? ¿No lo apoyó el Estado? ¿Qué fue lo que sucedió nunca ahí? llegaron a ser tan grandes como otras industrias. Yo manejé 12 años Creaciones O Felipe, que era ropa infantil. Vecina de nosotros era Manufacturas Época, que tenía una alianza con los franceses para producir camisería, corbatas, pañuelos, pero de una calidad extraordinaria. Estaba también la industria de la ropa de mujer de Floranzi, de Doña Ligia, ¿sí? Estaba Camelia la exportadora, ¿sí? Y realmente toda esa industria terminó opacada y de muerte anulada por los bancos. Claro. Porque las tasas de interés llegaron a estar por encima del 30%. No tanto era la DIAN, sino ya el sistema financiero. El sistema financiero que absorbió esas industrias. Y realmente hoy en día se conserva Costa Azul con un prestigio internacional. Gino Pascali se conserva también. Arturo Calle produce en Pereira a través de talleres, ¿cierto? De maquila. Visten al presidente de la República, cualquiera que sea. Sí. Sí. Entonces, yo creo que la gente tiene que estar más enterada de ese desarrollo que ha sido continuo. ¿Sí? Realmente, cada año
la Cámara de Comercio puede dar testimonio de eso, son muchas más las empresas que se matriculan. Y no todas son emprendimientos pequeñitos, no, vienen capitales nacionales y extranjeros a invertir acá. La industria, por ejemplo, de los lácteos ha invertido mucho acá. La construcción de bodegas industriales en Dos Quebradas nunca ha parado. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando uno plantea qué bien estaría una gran feria industrial en Dos Quebradas, entonces llega el tema de los espacios. ¿Dónde? ¿El escenario? ¿En qué escenario? El escenario. ¿Por dónde se puede montar una feria tan grande como podría ser Dos Quebradas? Y uno encuentra que en ese campo también Dos Quebradas ha estado frenado durante muchas décadas. Necesita más de 10.000 metros disponibles para eso. Y las iniciativas que ha habido para construir espacios industriales, comerciales bien grandes, no han prosperado. Ni siquiera la de llevar los mercados aquí en Dos Quebradas a un gran espacio, a una gran plaza de mercado, que fracasó totalmente, ¿sí? Entonces seguimos siendo el mercado ambulante, seguimos siendo pequeños instalaciones. Una ciudad dispersa, extrañamente caótica. Cada instalación industrial tiene un pequeño almacén, pero no hay esa posibilidad de estar mostrando cada año la evolución de la industria. Totalmente, sí, ¿no? Y es que de esa feria agroindustrial de 1938 tienen que haber quedado muchos aprendizajes. Yo leía por ahí de qué manera Europa había tenido una presencia fuerte también en esta feria, obviamente por los migrantes que ya teníamos acá, de alemanes, italianos, etcétera, cómo Italia le da una medalla de oro a una industria de gaseosas, ¿sí? Cómo ellos introducen el papel simbólico para estimular la dirigencia, de hacerles ver que lo que están haciendo, lo están haciendo bien, ¿sí? Y que trasciende los linderos del país, los linderos de una república, pues en ese momento en vía de desarrollo, en subdesarrollo, ¿no? Más bien, porque era un país rural. En 1938 estábamos hablando de un país rural en el que hablar de una feria netamente industrial no encajaba en la mentalidad de los latifundistas, de los productores del campo. Entonces por eso ese nicho del agro, de la maquinaria del agro que vino, por ejemplo, de Santander, fue muy importante para complementar ese aspecto. Mira que Dos Quebradas tiene unas industrias de estructuras metálicas que son las que construyen esos grandes centros comerciales y centros de exposiciones en Bogotá, Medellín, Cali. Ese es otro renglón de nuestra industria de la ingeniería que es importantísima. Y pienso que hay unos espacios todavía abandonados donde se podría construir un gran centro de exposiciones. Y de esa forma, pues convocar a todo el eje cafetero a exponer. Yo tengo la experiencia de 2 ferias que tuvieron buena respuesta. Cuando se construyó Plaza del Sol, llegamos a un acuerdo con los propietarios. En el 94, pues. Hicimos una feria ahí, convocada por iniciativa mía, con ACOPI, que se llamó Risaralda Muestra. Y cada industrial mostró cosas de lo que se hacía aquí. Recuerdo que tuvimos, por ejemplo, carrocerías, tuvimos industria La Niña de snacks para la exportación, tuvimos fábricas hasta de sillas de odontología, que la gente no sabía que se producían acá, muebles de todos los tipos. Esa fue una feria pequeña. Luego, con ocasión de los 50 años de Risaralda, convocamos una feria en Expo Futuro que se llamó Eje Exporta. Y allí convocamos 150 industrias exportadoras de todo el eje cafetero. ¿Sí? Había maquinaria, había café, había confecciones, había industrias de exportadoras hasta de flores,
¿sí? Y hubo también una gran participación de la medicina que trae gente del exterior para hacerse procedimientos acá, de cirugía plástica, de corazón. Bueno, unos renglones de competitividad interesantísimos. Fue una feria muy acogida por todas las embajadas, por el comercio internacional. Pero eso mueren ahí. Entonces, necesitamos que Dos Quebradas se ponga las pilas y recupere como esas experiencias y se interese por tener un gran espacio y por realizar esas ferias que se las merecen nuestros industriales. Claro, yo creo que el punto de partida sería reinventar el plan de ordenamiento territorial. Es ofrecer dentro de ese documento, de ese instrumento de planeación, una perspectiva de la construcción de este territorio y enfocarlo a una causa común en la que sumen no solamente desde el sector público, sino que sumen el sector privado, el sector solidario, que haya una causa común, que esté metida en el chip de los risaraldenses la idea de que este es el lugar perfecto para generar un escenario, un centro de exposiciones en el que el país todo pueda mostrarse desde su industria nacional, incluyendo las navieras, incluyendo la aerotransportación, todo lo que involucra la actividad económica del hombre en la actualidad. Sí. La semana pasada, el 20 de julio, hubo un trancón entre Pereira y Dos Quebradas de 1 a 5 de la tarde impresionante. Y yo pensaba, el aeropuerto que primero se planteó en esta región se planteó en Dos Quebradas. Dos Quebradas no llegó a tener un aeropuerto, pero se amerita tener un helipuerto. Porque imagínense la congestión que estamos viendo en el tráfico cada día es mucho mayor. El tiempo que pierde la gente que viene a Dos Quebradas en términos de negocios es tremendo. Entonces, son muchas cosas como de dotación que Dos Quebradas requiere ya, ¿sí? Y hay los espacios, o sea, los lotes los hay, claro. Pero es como ponerle un orden a las cosas y darle una prioridad a la inversión oficial, convocando también la inversión privada para que tengamos esos espacios que bien le vendrían a la ciudad. Claro, en los cronistas de Pereira, Luis Carlos González, por ejemplo, allá, él tiene una aparte en uno de sus libros, creo que es Imágenes, cuando habla del primer avión. Y ese primer avión lo relaciona también Ricardo Sánchez, en una de sus crónicas. Ese es de 1921. Es un monomotor de alas de lona. Es un monomotor, pues ahí aparece la información, pero mire que se diluye ya al momento de ubicarlo geográficamente, ¿no? Es decir, queda en el aire y hemos tenido que ir reconstruyendo cada uno de como las distancias, los tiempos, el desplazamiento de los curiosos para ir a mirar ese primer avión, y en alguna parte deja una pista porque dice que en el momento de aterrizar el ala de lona se rasga al tocar el alero de un campamento del ferrocarril. Y resulta que en la popa, donde está ahora la avenida El Acero, que es el escenario natural de Nicol, de Ofelipe, de todas estas empresas que usted acaba de mencionar, los techos de zinc, los techos metálicos con que construyeron los campamentos de los obreros, fueron ese lugar donde hubo ese pequeño detalle que nos dice ya que ese lugar era una pista natural, una pista de aterrizaje natural en ese momento, ¿sí? Y posteriormente con el otro aterrizaje que hay en 1942, que es en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente aquí en los planes de la Víbora, donde está La Rosa, que eran unos planes que, es decir, la misma naturaleza le dotó de esa condición topográfica para que fuera una pista de aterrizaje sin tener que hacerle absolutamente nada. De modo que se hubiera podido construir un aeropuerto de muy fácil ocupación y de una muy mínima inversión si hubiera prosperado esa iniciativa. Yo me pregunto
por ejemplo, esas instalaciones donde estuvo el almacén Jumbo, o sea, las de la antigua Bavaria, pasan décadas de desperdicio de esas instalaciones. Están cayéndose. Carrefour, eso. Y Está cayéndose ya. eso se cae y entonces no pasó nada. Y así como esas muchas instalaciones que le sirvieron a la industria en Dos Quebradas, son hoy en día unas bodegas semiabandonadas donde bien podría haber una intervención mixta para generar un espacio de muchos miles de metros para ferias, exposiciones, conciertos, ¿sí? Y estoy seguro que la gente tendría una respuesta. El fin de semana estuve en la feria Expo Camello, allá en la Villa Olímpica, en Expo Futuro, y hay que ver lo que ese espacio le ha proporcionado a Pereira en términos de apoyar a los emprendedores que son jóvenes universitarios, que hoy en día empiezan a desarrollar lo que será grandes y nuevas industrias en la región. Eso. Sería bueno poder hablar de eso en la próxima sesión. Hablemos Sí. de los expocamellos que han habido y conectarlo con estas cosas. Y los homenajes a los industriales. Hay que insistir en eso. ¿Cómo es que en Dos Quebradas no se les rinde el homenaje que merecen los industriales? Las fiestas de Dos Quebradas deberían llamarse las fiestas de los industriales. Y las condecoraciones deberían ser para los industriales. Es que generar empleo no es cualquier cosa. Permanecer 50, 60, 70 años desarrollando a Dos Quebradas, ¿sí? Con su capital, con su familia, eso merece un reconocimiento Totalmente. nacional. Bueno, entonces se nos acaba el tiempo. Ya, Álvaro, el micrófono es suyo. Muchas gracias a ustedes, muy amables por estar aquí con nosotros, también compartiendo toda esta excelente información en el informativo del Eje Cafetero al doctor Gilberto Cardona López, lo mismo que a Julián Chica Cardona. Un feliz día les deseo. Que estén muy bien, así que regresan los dos el próximo martes, ¿no? Ok. Aquí estarán si Dios quiere. Ya son las 9 de la mañana, 30